doctor Sakaki, por acompañarnos y aceptar esta invitación. Y el día de hoy también contamos con la participación de la doctora Jordana Bergamasco. La doctora Jordana es cirujana de pie, es especialista de la Santa Casa de Sao Paulo y actualmente también trabaja con el grupo de pie del Hospital de la Villa Industrial de São José dos Campos en el estado de Sao Paulo. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos sus conocimientos sobre el tema. Adelante, doctor Sakaki. Mucho gusto. Buenas noches a todos. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las lesiones del ligamento deltoide en las fracturas de tobillo. Entonces, en la primera parte, Jordana nos va a presentar la anatomía y el diagnóstico de las lesiones de deltoides. Entonces, Jordana, podemos empezar? Vou compartilhar. Boa noite a todos, agradeço o convite. Eu vou falar devagar, porque o espanhol não vai muito bem. Se precisarem que pare a qualquer momento, é só me avisar que eu paro e repito. Então, essas são as duas instituições da qual faço parte, a Santa Casa de São Paulo e o Hospital da Vila Industrial de São José dos Campos. Faço a especialidade de pé e tornozelo. Então, a gente vai discutir primeiro um pouco sobre a anatomia e o diagnóstico da lesão do ligamento deltoide nas fraturas do tornozelo. A primeira coisa que eu trago é que, no esporte, uma das articulações mais lesadas é o tornozelo. E a maioria das lesões rotacionais, elas acontecem em supinação e rotação externa. E aí, quando a gente vai para a classificação e vai ver o mecanismo de trauma, a sequência de acontecimentos para ocorrer a lesão, então o pé está supinado e o corpo roda externamente. Isso faz com que haja uma lesão ligamentar lateral anterior, uma fratura geralmente oblíqua mais alta da fíbula, uma fratura que pode ou não estar presente do malelo posterior, e essa lesão chega medial. Quando ela chega na porção medial, a gente pode ter ou uma fratura transversa do malelo medial ou uma lesão do ligamento deltoide. Então, quando a gente tem um caso como esse da direita, da minha esquerda, né, com lesão bimaleolar, eu não tenho muita dúvida no que fazer. Eu sei que eu preciso fixar esses ossos que encontram-se lesados, eu vou avaliar a sindesmose e tratar essa lesão. Porém, há muita dúvida e a literatura não tem muito consenso em relação ao que a gente deve fazer quando é o caso desse outro lado, que eu tenho nitidamente uma fratura da fíbula mais alta, só que eu não tenho fratura medial, mas algum problema eu tenho medial, porque o talo está deslocado para a lateral, então a gente perdeu toda essa contenção medial. E aqui não existe consenso se eu devo só reparar a lateral, se eu devo reparar a lateral e medial, o que a gente faz nesses casos, e é um pouco disso que a gente vai discutir aqui. Então, em relação à anatomia do ligamento deltoide, ele é um complexo ligamentar forte, um dos mais fortes do tornozelo, tem várias bandas e 2 folhetos. Ele é responsável por estabilizar os talos contra o malelo medial, então ele consegue manter o espaço articular medial quando íntegro, e além disso, durante o movimento, ele guia a posição do talos, porque o talos ele tem uma posição no domo talar que é trapezoidal, então para ele se movimentar sem sair, sem se deslocar dentro da pinça maleolar, o ligamento deltoide consegue guiar esse movimento na flexo-extensão do tornozelo. O folheto superficial do ligamento deltoide, ele é composto pelas bandas, né? Tíbio navicular, tíbio spring, tíbio calcâneo e mais o ligamento spring. Todos esses fazem parte da porção mais superficial do deltoide. Então, durante um tempo, diferenciava-se o ligamento spring era um complexo
diferente do deltoide, e hoje os estudos anatômicos mais recentes mostram que fazem parte de um complexo único. Ele está ligado, como a gente tem o tibio spring, acaba que o próprio ligamento spring também faz parte desse folheto mais superficial do ligamento deltoide. Esse folheto superficial, ele cruza duas articulações, então ele tanto estabiliza o tornozelo, a articulação tibio-társica, quanto a articulação subtalar. E ele tem uma resistência às forças de eversão. Já o profundo, o deltoide profundo, ele é composto pelo tibio-talar anterior, tibio-talar posterior e a cápsula ligamentar tibio-társica. Então, toda a porção da cápsula medial também faz parte do complexo deltoide profundo. Ele cruza, diferente do superficial, que cruza duas articulações, ele cruza apenas a articulação do tornozelo e ele resiste mais às forças rotacionais do que de eversão. Tanto o deltoide superficial quanto o profundo impedem o tilt talar na pinça maleolar. Então, eles são capazes, quando íntegros, de manter o talos paralelo à tíbia. Se existe lesão, a gente consegue notar o tilt talar, esse talos fica inclinado. E, além disso, o deltoide profundo, ele é um estabilizador secundário da translação lateral e anterior do talos. Então, quem estabiliza primariamente é a fíbula. Numa fratura da fíbula, se eu tenho o deltoide profundo íntegro, muito provavelmente esse talos não vai se transladar nem para lateral nem para anterior, porque o ligamento deltoide profundo faz essa estabilização secundária. Então, uma das coisas que a gente precisa avaliar na fratura maleolar do tornozelo é se existe um deslocamento tanto lateral na vista de frente quanto anterior na vista de perfil associada a essa fratura, porque se eu tiver só a fratura do maléolo lateral sem esse deslocamento, provavelmente eu tenho pelo menos o deltoide profundo íntegro. Uma vez que eu tenho, além da fratura, o deslocamento, muito provavelmente eu tenho lesão do deltoide profundo. Então, não existe, o motivo da nossa discussão é porque não há consenso na literatura, nem no método de avaliação da lesão do deltoide e nem no que fazer, no tipo de tratamento empregado. Então, se deve-se ou não reparar essa lesão ligamentar. O que aparentemente é mais utilizado como diagnóstico é o espaço claro medial. Mas a gente tem outras formas de fazer o diagnóstico da lesão. Em relação a parâmetros radiográficos, como a gente conversou anteriormente, que tanto as fibras profundas quanto as superficiais, elas impedem o tilt talar no tornozelo, se eu tenho uma radiografia com estresse, que eu estou mudando esse paralelismo do talos com a tíbia, muito provavelmente eu tenho alguma lesão medial que não está estabilizando esse talos na pinça maleolar. Outros parâmetros indiretos, e por que eles são indiretos? Porque a presença da fratura da fíbula pode alterar isso sem haver lesão necessária do deltoide. Então, eu considerar a sobreposição tibio-fibular ou o arco de Shenton, a altura da fíbula, eu posso ter alteração por conta da fratura da fíbula e não necessariamente de uma lesão do deltoide. Tomografia computadorizada pode nos ajudar, então, nos cortes a gente consegue ver aumento do espaço entre a tíbia e o talos, isso indiretamente indicaria uma lesão do complexo ligamentar deltoide. A ressonância nuclear magnética, apesar de ser o melhor exame para a gente avaliar as partes mores, é muito discutível se ela me ajuda na lesão do deltoide associada à fratura. Porque quando eu tenho uma fratura e lesões agudas, existe muito edema nessa região, eu posso ter edema ósseo que vai me confundir, e mesmo na região deltoide, eu posso ter um sangramento ali que não necessariamente vem da lesão, e eu não consigo diferenciar bem se essa lesão é do folheto superficial, do folheto profundo, e o que exatamente eu vou ter que fazer, porque ela não vai me mostrar, como eu não tenho estresse na ressonância, ela não vai me mostrar se existe falha de função desse ligamento. Então, se esse talo está se deslocando ou não por essa lesão.
porque eu posso ter só um estiramento desse ligamento que vai me mostrar um hipersinal na ressonância sem repercussão clínica, sem deslocamento do talos. Então, ele também não é um exame mais adequado para ser feito na fase aguda da fratura. E eu preciso do diagnóstico na fase aguda para poder tratar. Então, os estudos biomecânicos mais recentes, eles mostram que o deltoide ele é capaz de manter o talos locado, mesmo com o deslocamento da fíbula. Então, se o talos estiver deslocado, muito provavelmente eu tenho uma lesão associada do ligamento deltoide. E nesse estudo, foi um estudo clínico randomizado, né? Eles selecionaram de 6.295 artigos, eles conseguiram achar 5 artigos que comparavam os métodos de avaliação e, aparentemente, nos 281 pacientes que foram incluídos nesses 5 estudos, o espaço claro medial foi o melhor método diagnóstico da lesão do deltoide. Então, a avaliação dessa região, desse espaço claro, o espaço vazio medial, que pode variar na literatura de 4 a 6 milímetros, é o parâmetro mais fidedigno para a gente encontrar, avaliar a presença ou não da lesão do ligamento deltoide nas fraturas do tornozelo. É sempre importante considerar isso. Se houver uma fratura da fíbula com o talo deslocado e aumento desse espaço, eu tenho que dar alguma atenção para a lesão do ligamento deltoide. Em resumo, então, o complexo ligamentar deltoide ele é um complexo forte e bastante resistente. Ele é um estabilizador de translação, de rotação e de inclinação, então ele também estabiliza o tilt talar. O melhor método diagnóstico da lesão nas fraturas é a avaliação do espaço claro medial ou espaço vazio medial. E em relação ao tratamento dessas lesões, o Dr. Sakaki vai falar um pouco para a gente agora. Creo que podemos dejar las preguntas para después de mi charla, ¿ok? Entonces voy a hablar ahora sobre el tratamiento. Un poco acá. Acá. Tratamiento de las lesiones del ligamento deltoide. Acá solamente recordando, yo estuve 3 veces en Colombia, esta fue la primera vez para este curso de pie y tobillo en Cartagena, 2013. Acá estaba el grupo de faculty acá. Después, una segunda vez con Pedro, que fue director del curso de avances, acá 2015 en Medellín. Todos nosotros estuvimos ahí. Y la última vez en Cartagena, nuevamente, 2017, este grupo de faculty de pie y tobillo también. Fue un placer muy grande de estar en Colombia estas veces y nos divertimos mucho. Vamos a hablar un poco sobre las lesiones acá del ligamento deltoide. Y existen lesiones agudas y crónicas, y de las agudas aisladas y con la fractura de maléolo. Entonces es sobre esta que estamos hablando, no sobre las otras. Y la pregunta que es más importante es, en los casos de fractura de tobillo, como ustedes pueden ver acá, en que hay una lesión del ligamento deltoides, después que se fija el peroné y no hay una interposición del ligamento deltoides, ¿qué debemos hacer? Abrir y suturar y reparar el ligamento o tratar conservadoramente, no hacer nada para el ligamento. ¿Qué debemos hacer? La literatura, mira, este es de Rockwood, una edición de este año,
dice claramente que la cirugía del ligamento deltoides no es necesaria. Entonces, él afirma que no es necesario abrir y reparar el ligamento deltoides. Pero en Skeletal Trauma también de este año, acá tenemos una de las opciones que dan, es que si hay una lesión de la sindesmosis con lesión del ligamento deltoides, después de la fijación de la sindesmosis y haciendo un estrés en rotación externa, si el espacio claro medial. Hola. Recuerda que aquí las diapositivas no están corriendo. Ah, ¿no están? No, ¿Qué ven ahora? Está no primeiro slide. La primera. ¿Es verdad? ¿Qué pasa? Vamos a ver. E agora, que vem? A sua tela com os slides do lado. Então, agora está aparecendo. Então, vamos assim. Agora vem? Se você colocar para reproduzir, ele não vai? Vamos ver. Questão Tá nessa. Tá Tem nessa? as fotos. Mudou? Não, Ya, mudou, ya. mudou. Ok. Agora mudou com o Pedro. Ahora. Entonces, ustedes no vieron la gente acá comendo, cenando, ¿no? Ninguém viu as Que fotos da vem? diversão. Cartagena 2017. ¿Correcto? No. ¿Sí? ¿Sí? Sim. Ok, entonces yo hablaba de esta situación. ¿Ven la fractura y la fijación o no? Sí, sí se ven. ¿Sí? Entonces, lo que hablamos son de estos casos acá. Una lesión del ligamento deltoides donde se fija la fractura del peroné y se ve que no hay una interposición. El espacio acá está normal después de la fijación. En estos casos, estamos discutiendo si se debe abrir, reparar o solamente tratar ortopédicamente, tratar conservadoramente esta lesión del ligamento deltoides. Entonces, o que hay en Rockwood, ¿se ven? ¿Están viendo? Sí, ya está en orden. Ok. En Rockwood se dice que no es necesario reparar. Se afirma que no es necesario reparar. Pero en Skeletal Trauma, ¿qué dicen? ¿Qué el autor dice acá? Cuando después de la fijación de la sindesmosis, si hacemos un estrés en rotación externa y el talos se aumenta el espacio medial o hay tilt del talos, entonces recomienda una reparación del deltoides. ¿Okay? Entonces, después de fijar la sindesmosis y permanece una inestabilidad medial con el estrés en Skeletal Trauma, una opción es reparar el ligamento deltoides. Si no hay un aumento del espacio medial con el estrés, después de fijar la sindesmosis, entonces podemos no hacer la reparación del deltoides. Pero aquí hay una opción que siempre que hay lesión de deltoides y una lesión de la sindesmosis, de hacer una reparación del ligamento deltoides. Entonces, acá los autores ya abren la posibilidad para hacer una reparación
mismo en los casos que la sindesmosis, después de fijar la sindesmosis, hay una reducción del espacio medial. Entonces, y acá es una literatura reciente, 2019, una revisión sistemática y preguntando si es necesario reparar el ligamento deltoide. Y aquí se dice que la literatura actual no hay una clara indicación para reparar el ligamento deltoide. Entonces, parece que no es necesario. Pero acá yo tengo 3 casos de fractura tipo B de tobillo con lesión clara del ligamento deltoides acá. Todos ellos muy parecidos. ¿Okay? Pero la radiografía de entrada de estos 3 casos son diferentes. Este primero caso, en la radiografía de entrada el espacio estaba normal y después de estrés gravitacional que se notó este aumento del espacio. En este segundo caso, este es de entrada y es igual, ¿tá? Pero en este tercero caso había una luxación completa del tobillo y después de la reducción estaba esta situación. Entonces son 3 lesiones de ligamento deltoides que son muy parecidas en las radiografías que están arriba, pero yo creo que son muy diferentes. La inestabilidad de partes blandas en estos 3 casos son muy diferentes. Entonces, debemos tratar todos de la misma manera, no son lesiones diferentes. Entonces, aquí vamos a discutir cuáles son las ventajas de abrir medial y hacer la sutura del ligamento deltoides. ¿Cuáles son las ventajas? La primera es que cuando hacemos la sutura, hay un restablecimiento inmediato de la estabilidad medial, de los ligamentos mediales. Sí, esta estabilidad, aquí se puede, hay artículos que muestran esto, este 2018, ¿no? que se muestra que un reparo directo del ligamento deltoides lleva a una restauración de la estabilidad medial. Entonces, pero la cicatrización del ligamento deltoides va a acontecer. Mesmo en los casos que no se opera, ella va a cicatrizar y después de 6 semanas ya tendremos esta estabilidad restablecida. Pero si hacemos la cirugía, esta estabilidad es inmediata. Y necesitamos de esta estabilidad tan precoz, necesitamos hacer el reparo para lograr una estabilidad medial. Esta es la pregunta. Sí, yo creo que en estos casos, por ejemplo, cuando hay una luxación, la sutura, la estabilidad medial con el reparo del ligamento es importante para no llevar a algún tipo de inestabilidad residual, para mantener el talo dentro de la pinza malleolar. Es diferente de este caso, de este primer caso. Aquí, yo creo que no es importante hacer la sutura, pero en estos casos, con más lesiones de los ligamentos de la cápsula, la sutura es importante acá. Hacer ganar la estabilidad medial precocemente. La otra ventaja teórica de hacer la sutura es la prevención de una inestabilidad crónica. Entonces, hay algunos casos cuando no se sutura el ligamento deltoides que puede llevar a una inestabilidad crónica. Entonces, por ejemplo, en este
este trabajo, 2018, donde se compararon dos grupos, con sutura y sin sutura del ligamento deltoides. Y aquí hay un ejemplo donde hicieron la fijación del peroné, la fijación de la sindesmosis, estaba todo bien, pero después hubo una inestabilidad crónica porque acá no hicieron la sutura. Este es un ejemplo de inestabilidad crónica. Y la conclusión de este trabajo es que los resultados radiográficos son muy parecidos, pero al final el espacio claro medial fue mucho mejor, significativamente menor en el grupo que se hizo la sutura, el reparo agudo del ligamento deltoides. Entonces aquí el trabajo sugiere que es para evitar una inestabilidad crónica es mejor hacer la sutura. Este otro trabajo, donde que ellos trataron de algunos jugadores de NFL, y de estos 14 jugadores, todos ellos tuvieron el deltoides reparado en la cirugía. Abrieron medial y suturaron el deltoides en la fractura de tobillo. Y ninguno de estos jugadores tuvieron inestabilidad residual. Todos ellos volvieron a jugar para el fútbol. Entonces, es una serie de casos, no se comparó nada, pero para deportistas de alto nivel, todos ellos tuvieron buenos resultados sin inestabilidad después. ¿Okay? Y este otro trabajo que muestra, que concluyó que el reparo de deltoides es útil para disminuir el espacio claro medial a largo plazo, el resultado final. Entonces, tal vez la ventaja es de tener una estabilidad mejor, de prevenir una inestabilidad crónica. Y por último, cuando hacemos un abordaje medial para hacer la sutura del deltoides, ¿qué podemos hacer? Hacer una exploración de la parte medial del tobillo. ¿Y para qué es útil explorar? ¿Para qué es útil ver la articulación? Porque con eso podemos retirar los cuerpos libres, que muchas veces están presentes, y identificar y tratar una lesión condral o osteocondral. ¿Okay? Pero hay lesiones condrales en talos, en las fracturas de tobillo. Sí, miren acá, hay muchos trabajos de artroscopia en fracturas de tobillo, y en muchos de ellos se ve que las lesiones condrales son muy frecuentes. Acá, lesiones en la cartilagem, este fue uno de los primeros de Hintermann, de 2000. En 228 tobillos se encontró casi 80% de lesiones condrales con artroscopia. Antes, junto a la cirugía de fijación, casi 70% en las fracturas en la región de talos, de astrágalo. Entonces, en fractura de tobillo, casi 70% de lesión condral vista en la artroscopia durante la cirugía de la fijación. Y un trabajo más reciente, 2018, con más o menos la misma porcentaje de 78% de lesiones condrales en el talo. Entonces, tal vez una otra ventaja es que podemos identificar y tratar estas lesiones y retirar los cuerpos libres que están en la articulación para prevenir algún problema articular después.
Entonces, el camino natural de la fractura malleolar con lesión de deltoides hoy todavía es conservador, ¿no? La lesión de deltoides no hacer nada, pero hay una tendencia ahora en la literatura, junto a los especialistas de pie y tobillo, de hacer un abordaje medial, de explorar la articulación, remover los cuerpos libres, tratar una lesión condral que pueda haber, hacer la sutura para restablecer la estabilidad medial y prevenir una inestabilidad crónica. ¿Cuáles son las lesiones que normalmente son encontradas de deltoides? Entonces, algunos trabajos que describieron el tipo de lesión de deltoides. Entonces, hay lesiones, hay desinserciones, lesiones junto a la parte media del ligamento, desinserción del talo, del malleolo medial. Estamos haciendo un trabajo, está en la fase inicial, pero en 10 casos que operamos el ligamento de deltoides, el superficial, en la mayoría, tuvo una avulsión del malleolo medial y en medio del ligamento en 4 casos. Y deltoides profundo, avulsión del malleolo medial en 4, en el medio de la sustancia 5 y 1 caso de avulsión del astrágalo. ¿Y cómo hacemos para reparar? Acá un ejemplo. Este abordaje fue así debido a la lesión acá, porque normalmente hacemos paralelo al tibial posterior. Antes de fijar el peroné, entonces tenemos espacio para explorar acá hasta la articulación. Nosotros vemos el astrágalo, tratamos una lesión condral si hay, y acá la lesión de la parte superficial, la avulsionada del malleolo medial, de la parte profunda, acá haciendo la reparación del ligamento. ¿Okay? En resumen, yo creo que hay diferencias entre estos 3 tipos de lesiones. El ligamento deltoides acá, en todos ellos están rotos, pero son casos diferentes. Y cuanto más grande la inestabilidad cápsula ligamentar, cuanto mayor la existencia de lesiones condrales y mayor la necesidad, más grande la necesidad de exploración y reparo del ligamento deltoides. Entonces, esta es una idea acá que yo creo que tal vez sea una buena opción para elegir cuándo hacer el reparo del ligamento. ¿Ok? Anderson. Sí, señor, muchas gracias, doctor Sakaki. Muy clara la presentación, muy práctica. Muchas gracias, doctora Jordana. Okay. Procedemos a mostrar. ¿Alguien del grupo tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta a raíz del último caso. Si la podemos hacer antes de presentar los casos. Sí, podemos. En el último caso hicieron una exploración medial inicial antes de fijar el peroné, antes de fijar una fíbula. Siempre hacen eso, nosotros de pronto la secuencia la hacemos al revés. Hacemos la fijación de la fíbula, fijamos la sindesmosis y por último el deltoideo. ¿Tienen alguna consideración especial para hacerlo? Es que si va a reparar el ligamento, no hay como poner, por ejemplo, una ancla junto al talo, al astrágalo, para reinsertar una porción profunda del deltoideo
con una ancla junto al astrágalo, no hay cómo hacerlo si tienes el peroné y la sindesmosis fijada. No hay espacio para hacer eso. Sí. Entonces, tiene que decidir primero, voy a hacer una exploración y una sutura del deltoides. Entonces, la primera parte es ahí. Y si encuentras una lesión que va a reparar, se pasa primero los fios para hacer el reparo, no aperta y vuelve después de fijar la parte lateral. ¿Okay? Porque si no, no hay cómo hacer después. No sé cómo ustedes normalmente, cómo hacen en estos casos. La secuencia de pronto, por lo menos en nuestro servicio, es al revés. O sea, fijamos en la Sí. fíbula, fijamos la sindesmosis, hacemos la prueba de estrés. A veces se puede hacer la prueba de estrés antes de fijar la sindesmosis y con eso tomamos la decisión de explorar el espacio claromedial para ver si este no reduce porque hay algo interpuesto y luego procedemos a hacer la reparación. Generalmente usamos suturas, allá son fuse, Etibond o suturas ancladas. Anclajes. Yo creo que este caso acá es muy sencillo, pero podemos discutir acá con este caso que tengo acá. Vamos a mostrar. ¿Se ve acá? Sí, Sí, una mujer, 32 años, tuvo un trauma torsional en el tobillo, no hubo una luxación. Y acá es las imágenes de la radiografía. Entonces, no sé, podría preguntar a uno de ustedes que leen acá. Sí, preguntemos a Iván. Iván es residente de segundo año. Ya hizo su rotación por pie y tobillo. Iván, adelante, coméntanos qué ves en este caso. Iván, ¿está? ¿Dónde está Iván? Entonces vamos con Ya se Jaime. fue. Cordial saludo, muy buenas noches. Iván. Ah, Iván. Paciente con una fractura de cuello de pie, supinación, rotación externa con un compromiso de la fíbula, su tracio característico oblicuo posterior proximal, distal anterior, con una apertura del espacio claromedial, sin aparente compromiso del overlap tibiofibular. No impresiona lesión de la sindesmosis, sin embargo, pues no se descarta. Aparentemente sin compromiso del maléolo posterior. Y el ligamento, ¿tiene certeza que está lesionado el deltoides acá o no? ¿Está cierto que hay lesión? Con una apertura de un espacio claromedial entre 3 y 4 milímetros, realmente uno no puede inferir que el ligamento deltoideo esté dañado. A pesar de que tenga equimosis en el aspecto medial, lo ideal y el gol estándar es realizar unas pruebas en estrés en valgo para que de esa manera podamos diagnosticar la lesión del ligamento deltoideo. En concepto, la apertura del espacio claromedial no es indicativo de una lesión del ligamento deltoideo, sin embargo habrá que sospecharla por el mecanismo del trauma, supinación, external rotation. Entonces, ¿qué harías para definir si hay una lesión o no? ¿Cómo sería tu Para diagnosticar una lesión del ligamento deltoideo, lo haría intraoperatoriamente
llevar a este paciente a una reducción abierta, una fijación interna con una placa tercio de tubo, realizar la fijación del maléolo externo, posteriormente realizar una prueba de la sindesmosis con la maniobra de Cotton. Si hay inestabilidad de la sindesmosis, realizar un tornillo de situación de 3.5 milímetros, 2 centímetros por encima de la interlínea articular, y posteriormente, después de haber estabilizado el maléolo externo, valorar con pruebas dinámicas intraoperatorias la apertura del espacio claromedial. Si hay apertura del espacio claromedial mayor a 5 milímetros con pruebas dinámicas con fluoroscopía intraoperatoria, proceder a realizar una reparación del ligamento deltoideo. De lo contrario, protección, no apoyo, durante 6 semanas y esperar que cicatrice. Sí, entonces el diagnóstico de la lesión solamente haría en la cirugía, ¿es eso? Sí, es la O- conclusión que nos dio Iván. sí. ¿Hay alguna otra Pues opinión? realmente nosotros en nuestro servicio no tenemos la oportunidad de realizar pruebas dinámicas ni tenemos fluoroscopía en el servicio de urgencias. Es difícil realizar Ok. pruebas de estrés, pruebas dinámicas en el servicio de urgencias para el diagnóstico de esta lesión. Sin embargo, con esta radiografía en supinación, rotación externa y con una discreta apertura del espacio claromedial, hay que sospechar esta lesión y no se puede descartar de entrada la lesión. Por ende, acorde con nuestros elementos con los que contamos para realizar el diagnóstico, sí, únicamente lo podría pensar en fluoroscopía intraoperatoria, dado que pues no contamos con poder realizar fluoroscopía en servicio de urgencias, tendríamos que hacerlo con radiografía convencional para poder realizar estas pruebas de estrés. Ok. Sería prácticamente pues neurología que no lo podemos hacer. Y, Jordana, ¿qué piensas acá? ¿Hay lesión o no en este caso? ¿Qué Eu opinas? acredito que há sim lesão, porque está aumentado o espaço sem nenhum estresse, né? Eu faria um estresse gravitacional para ver se isso aumenta, mas acredito que haja lesão sim. Sí. Para mí, yo no tengo duda que este deltoides acá está lesionado, porque no hay como este espacio estar más grande así sin haber una lesión. Entonces, para mí está claro que tanto el superficial como el profundo están lesionados acá. ¿Ustedes harían una TAC en este caso o no? Edna, buenas noches. Hola. Edna es residente de 4º año. ¿Ah? ¿Harías una TAC? Perguntando para alguém. No tiene A audio. Edna está falando que não tem áudio, né? Mas faria sim. Não faria. Não faria. Tá? No faría. Jaime Mojica. Hola, profe. Es que Buenas se me noches. cayó el internet. ¿El TAC es para descartar la lesión del deltoideo? No sé, para este caso, que como está acá, ya. con estas No. radiografías, ¿harías una TAC o no? Yo no le haría tomografía. No haría. ¿Cuándo ustedes hacen tomografía? Cuando hay sospecha de que haya fractura del maléolo posterior, compromiso del maléolo posterior. Ok. Pero acá no hay duda del maléolo posterior acá, ¿no? Mira, ¿ustedes ven mi seta acá o no? Sí, el cursor. Sim. Sí, el cursor. Sí, se ve. Este perfil está muy malo, ¿eh? Porque en verdad es una oblicua acá. Pero acá, esta parte aquí está un poco extraña, ¿no? Entonces, nosotros sospechamos que acá habría una fractura del maléolo posterior.
Entonces tenemos esta TAC, esta tomografía. Y tenemos, estamos haciendo tomografía en las fracturas de tobillo con mucha frecuencia. Hay muchas lesiones que no podemos diagnosticar correctamente solamente con las radiografías, ¿no? Entonces, que viene acá, que ustedes ven acá. Y eso cambia la secuencia del tratamiento o no. Doctor Juan Camilo, doctor Saca aquí es cirujano de pie, aquí en la ciudad de Bucaramanga, es docente del grupo, el profesor. Doctor Juan Camilo. Dalo, ¿sí? Es profe. Que si eso nos cambiaría con el TAC, claro, nos cambia tanto hasta el abordaje y con cuál empezar a explorar. Pues ahí yo trataríamos de hacer un abordaje posterolateral para poder reducir primero ese maléolo posterior, después hacer la reducción con una placa de osteosíntesis, una placa tercio de caña para el peroné, y después revisar si no tenemos una buena estabilidad ese ligamento deltoideo, que muchas veces no solamente es el ligamento deltoideo el que está lesionado, sino también hay una lesión de la cápsula anteromedial. En los últimos hay unos artículos, creo que son escritos por los chinos, en los cuales cuestionan si la cápsula anteromedial también sería bueno reinsertarla cuando uno maneja ese ligamento. Cuando uno revisa el ligamento, y en mi caso yo cada vez estoy explorando más los ligamentos deltoideos y tratando de también reinsertar cápsula anteromedial. Entonces haría un abordaje posterolateral. Sí, intentando de reducir una mucho. Placa, sí, ese dos placas, posterior. una placa para el maléolo posterior y otra para el peroné, una placa posterior. Sí, podría ser una placa o simplemente con un tornillo con arandela, pero hay que reducir mucho mejor ese escalón del maléolo posterior que vemos ahí en ese corte sagital. Bueno. Ok, perfecto. Lo cual me estabilizaría mucho la sindesmosis, ya que el ligamento de una vez va ahí y estaríamos reduciendo más y estabilizando esa sindesmosis para no tener que pasar un tornillo transindesmal. Normalmente, estabilizando ese maléolo posterior, vamos a estabilizar mucho más la sindesmosis, va a estar ya estabilizada. Entonces, normal. Sí, porque la parte posterior con la fijación se estabiliza, ¿eh? Y es común, hay casos en que ustedes tienen que fijar posterior y después pasar un tornillo en la sindesmosis, ¿o no? Normalmente lo que hacemos son pruebas de estabilidad después de hacer la reducción del maléolo posterior y de la fractura del maléolo peroneo. Si encontramos igual inestabilidad o que la sindesmosis no está estable después de la prueba, pasamos unos tornillos transindesmales o un tornillo transindesmal. Bueno. Okay. Todos ustedes fijarían este maléolo posterior o no? No sé, ¿hay alguna opinión distinta acá? Yo, en mi caso personal, no estoy fijando todos los maléolos posteriores de rutina. Sí, en este caso, ¿fijarías o no? En este caso tiene un trazo, un fragmento intercalar aquí en la tomografía. Sería necesario hacer una fijación y retirar este fragmento o bajarlo y hacer la articulación congruente. La doctora Edna R4
según la clasificación, ella dice que sería una fractura extraincisura, entonces no le haría una fijación. Yo, en lo personal, lo haría solo por este trazo intercalar que el doctor Vaca de Medellín, es cirujano de pie también. El doctor Vaca, ¿qué hacen allá en Medellín con estos casos? ¿Están fijando las fracturas del malódulo posterior de rutina? Profe Vaca. Buenas noches a todos. Gracias por la Baba, invitación. Doctor Sakaki, buenas noches. ¿Cómo está usted? buenas noches, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias, doctor Sakaki. Sí, yo creo que en definitiva lo más importante de este tobillito, como todo mundo dice, ¿no? Es Ah, identificar sí. el trazo de fractura del maleo posterior que se ve en la radiografía lateral claramente. El TAC pues nos ayuda a evidenciar la lesión y definitivamente cada vez es más importante la fijación del maleo posterior, sobre todo para estabilizar el ligamento peroneo, del ligamento posterior de la sindesmosis, ¿cierto? Tioperoneo posterior. Entonces, nosotros, digamos, los viejitos antes nos enseñaron que si fijábamos un maleo posterior cuando era mayor del 25%, eso ya está reevaluado y cada vez cobra más importancia la fijación del maleo posterior. Yo creo que en este caso es importante fijarlo. Como dice Juan Camilo, es muy importante fijarlo ya sea con una plaquita o con un tornillo que quedaría para el caso. Pero eso le garantiza a uno la estabilidad ligamentaria del ligamento peroneo tibial posterior de la sindesmosis. Okay. Y ese es el principal sentido de la fijación como tal, ¿cierto? Más allá de la que la fractura es la estabilización ligamentaria, que es la parte más importante en este tipo de fracturas. ¿Y el deltoides qué harías? Bueno, pues mire, yo creo que con su exposición quedó claro el qué hacer. Una vez fijado, en este caso el ligamento, el maleo posterior, fijado el maleo peroneo, ahí se tendría que determinar con la maniobra de rotación si existe o no inestabilidad del deltoides, ¿cierto? Sí. Eso se hace pues con el Después de fijar lateral, después de fijar posterior y lateral, si todavía hay una inestabilidad, haría la maniobra. separación. Exactamente. Y con esa maniobra ya estaríamos claros de que no está lesionado el deltoideo. En este caso en particular, yo haría la maniobra y estaría seguro que no existiría lesión del deltoideo, pero si tuviera algún tipo de, digamos que de inclinación a esa lesión y no quisiera repararla, el manejo con una férula durante 6 semanas podría ser una opción para que cicatrice. Es decir, igual lo dejaría 6 semanitas con su férula. Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar? Tem uma opinião no chat aqui. Está falando que nesse caso fixaria o maléolo posterior, porque tem comprometimento da sindesmose, né, pela radiografia, e a visualização da estrutura tibiperoneia. Então, tem um deslocamento medial com abertura do espaço medial. Então, fixaria o maléolo posterior por isso. Okay. Eu tenho uma dúvida, porque uma vez que eu fixei, eu queria saber o tipo de manobra que estão fazendo, porque está fixado o maléolo lateral e está fixada a sindesmose, que manobra vocês usam para testar o ligamento deltoide? E se mudaria, optei por não reparar, mas achei a abertura, muda o pós-operatório, mais tempo de imobilização, contando com a cicatrização? Não sei se entenderam. Después de fijar posterior y lateral, ¿qué maniobra de estrés que ustedes hacen? Una rotación externa, un valgo, ¿cómo hacen? Sí, en mi caso personal, después de la fijación hago un test de rotación externa intraoperatorio con fluoroscopía. Sí. Y en cuanto a la pregunta sobre la rehabilitación y la inmovilización, cuando hago reparo del deltoideo, hago una férula de yeso por
4 semanas más o menos. El doctor de pronto, ¿quién está por aquí de pie? La doctora Laura Gutiérrez. La doctora Laura también es cirujana de pie en la ciudad de Armenia. Hola Laura, Buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches, Laura. Bueno, yo pues sigo, digamos, el esquema que acaba de indicar Anderson. La única diferencia es que en la medida de lo posible no los inmovilizo con yeso, los inmovilizo con un walker y empiezo rehabilitación temprana. Sin apoyo 3 semanas, pero rehabilitación de manera precoz. Okay. Gracias, Laura. Yo voy a mostrar a qué hicimos acá. Yo creí que este modelo posterior para mí no es importante. Está de moda fijar, ¿okay? Pero este es pequeño, entonces la superficie articular que representa este modelo posterior es muy pequeño. La incisura fibulares está acá, está casi íntegra, entonces no lleva a una inestabilidad de la sindesmosis acá, que el peroné no va a entrar en la fractura, entonces es fácil reducir la sindesmosis acá. Entonces yo opté por no fijar el modelo posterior. Y cómo estamos haciendo este trabajo de reparar todos los deltoides que estamos tratando. Esta es una fase de este trabajo. Empezamos por la parte medial. Entonces, miren que esta es la primera parte de la cirugía, como toda parte superficial acá estaba avulsionada del maléolo medial, en la parte profunda acá, con una lesión en el medio de la parte profunda. Entonces, toda parte superficial y la parte profunda del deltoides acá. Después de explorar la articulación, no había acá una lesión condral. Pasamos los fíos acá y antes de amarrar, antes de prender los fíos, ¿qué hicimos acá? Esta es con la ancla acá, pero los fíos soltos. Después de fijar el peroné por un abordaje lateral, testamos la sindesmosis. Entonces acá con estrés de rotación externa. Fíjense que hubo una abertura del espacio claro medial, porque acá todavía no habíamos amarrado la parte medial. Y eso solamente ocurre con una lesión de la sindesmosis acá. ¿Okay? Entonces, maléolo lateral fijado y hay un aumento del espacio con el estrés, entonces hay una lesión de la sindesmosis acá. Entonces, normalmente, lo que haríamos una fijación de la sindesmosis para que esto se quede normal. Pero nosotros hicimos al revés. Nosotros, después de hacer la sutura medial, repetiendo el estrés, no había más este aumento del espacio medial. Entonces, en este caso, nosotros no pasamos el tornillo en la sindesmosis. ¿Okay? Hicimos al revés. Hicimos una reparación medial, lateral, y la sindesmosis, el ligamento, si se quedó reducida por la sutura medial. Es un poco extraño, acá la imagen final. El maléolo posterior no hicimos nada en este caso. Y hay una literatura de dos trabajos acá. Uno de Nunley, donde comparó el reparo de ligamento deltoides con la fijación de la sindesmosis en estos casos.
Este es un ejemplo que ellos muestran en el trabajo, la reparo medial, la fijación lateral, y no hicieron nada, ningún tornillo en la sindesmosis. Y ellos concluyen que el reparo del deltoide mostró que resultados comparables con la fijación del maléolo lateral y fijación de la sindesmosis. Entonces, en algunos casos es posible tratar de esta manera. Y este otro caso, que es otro trabajo semejante, de fijación de la sindesmosis o sutura primaria de deltoides, que hacer, y ellos muestran acá caso de lesión de deltoides, fijado peroné, el teste para ver si hay una abertura medial. Entonces acá sindesmosis lesionada, abertura medial, y después hicieron la reparación, el mismo teste no abre tanto acá, y solamente reparar deltoides sin pasar un tornillo transindesmal. Y ellos concluyen que la mala reducción de la sindesmosis, cuando se pasa un tornillo, fue mayor, más grande do que si hacemos el reparo de deltoides y no hacemos un tornillo en la sindesmosis. Entonces, que el reparo de deltoides lleva un buen resultado y una menor mala reducción de la sindesmosis con la fijación. Entonces, yo creo que esto no sirve para todos los casos, pero es una posibilidad de tratamiento, es una opción. Yo creo que tenemos que estudiar esto. Entonces, entre las opciones para restablecer la estabilidad tibiofibular en la sindesmosis, podemos utilizar tornillos, fijar el maléolo posterior, como ustedes hicieron, o reparar el deltoides. Esta es una opción que es posible. ¿Okay? Estos son los mensajes acá de este caso. Muchas gracias, doctor Sakaki. Muy claro y muy interesante la secuencia que están usando. ¿La usan de rutina en este estudio? Este es un trabajo que estamos haciendo con algunos casos para reparar todos. Queremos ver cuánto hay de lesión condral. Tenemos encontrado 50% de lesión condral medial. Yo creo que esta es más una indicación para ver, pero no sabemos si este es lo mejor o no. Sí. Pero estamos estudiando. Tengo una pregunta en el chat del doctor Diego Guzmán. La pregunta va enfocada a si es necesario tener anclajes, suturas ancladas siempre disponibles para hacer esta reparación. Aquí en Colombia usualmente sucede que que no tenemos disponible la sutura, ¿sí? Tenemos que utilizarla previamente y ya ir con la idea del reparo. Yo creo que para desinserciones del maléolo medial no es necesario. Se puede hacer unos orificios y reinsertar ahí. Pero cuando hay una desinserción del astrágalo, no hay cómo. Sí. Tienes que tener la ancla. ¿Algún signo, algo que le diga que esa es la lesión? ¿Abulsión ósea? ¿Algún signo de sospecha? No, solamente cuando hay una fractura, abulsión, pero en la mayoría no hay, ¿no? Entonces solamente el intraoperatorio que va a descubrir. Sí, voy a darle la palabra al doctor Jairo Camacho. El doctor Camacho es ortopedista. Él pregunta o él sugiere... Adelante. Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, yo tengo una pregunta. En el contexto de este caso es una fractura con un mecanismo de supinación, rotación externa, donde tenemos pues, que se produce un trauma de fractura, una fractura a nivel del maléolo externo, la energía pasa por el maléolo posterior, incluso lo fractura.
y pasa a la parte medial ocasionando una lesión del ligamento deltoideo. Desde el inicio de las radiografías o cuando vimos el caso, reconocemos todos que hay una lesión de la sindesmosis. Yo no estoy muy de acuerdo de pronto en la reparación únicamente de la parte medial del ligamento deltoideo como única opción para el manejo de estos casos, dado que si estamos reconociendo activamente que hay una lesión de la sindesmosis y sabiendo que el principal estabilizador es el ligamento tibioperoneo posterior inferior adherido al fragmento de Wolman del maléolo posterior, si uno hace una reparación del ligamento medial de la parte deltoideo, pues evita la traslación lateral del talo y desde luego se van a ver unos parámetros de reducción de la sindesmosis, pero nada más radiográficos porque no estamos haciendo nada en cuanto a la reparación estructural de esta importante estructura, valga la redundancia. Entonces, en mi concepto y en la manera de ver las lesiones rotacionales del tobillo, pienso que es válido la reparación del ligamento deltoideo, pero también hay que hacerle algo a la sindesmosis y en este caso particular hubiera pensado en hacer una fijación al fragmento de Wolman, más que por el fragmento y el tamaño, por la estabilización de la lesión sindesmal. Sí, Jairo, esta es una cosa nueva, ¿eh? Una nueva manera de pensar. Yo no sé si es cierto, si vale para todos los casos. Tuvimos unas fracturas de tipo C, donde la reparación medial no llevó a una estabilidad de la sindesmosis. Entonces, no vale para todos los casos. ¿Okay? Este trabajo, el segundo trabajo que presenté, que muestra que si hace de esta forma como les mostré, la sindesmosis muchas veces se queda más bien reducida do que hacer un tornillo. Entonces hay mucho que descubrir todavía. Son formas diferentes, distintas. Yo creo que hay casos que se puede tratar así, pero no es la única manera. Creo que es una manera diferente y que tenemos que entender cómo esto se funciona después, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el grupo? Muchas gracias, doctor Sakaki. Doctora Jordana, muchas gracias por la participación y la presentación, tan excelente presentación que nos hicieron hoy. Es una controversia, es para pensar. Más preguntas un poco. Sí, en mi caso personal, creo que estoy haciendo, o bueno, puedo pensar en que en algún momento la historia nos dirá si estamos haciendo al revés o si volvemos a hacerlo o si lo hacemos de esta forma. ¿Sí? Siguen presentándose más preguntas, muchas preguntas sobre el tema, mucha controversia. Bueno, no hay más preguntas en el grupo. Vamos a dar por terminada el webinar de hoy. Muchas gracias a todos por participar y acompañarnos. Muchas gracias, doctor Sakaki, doctora Jordana. En Brasil ya son las 8:12. Vamos a cenar ahora. Entonces vamos a dejarlos. Muchas gracias. Okay. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Luego.